Desde tiempos inmemoriales, los humanos probaron hongos. Muchos murieron para saber cuáles eran los venenosos, pero en realidad los hongos venenosos son casas donde viven los pitufos. Los intoxican como venganza. Además se dice que para los purépechas el tepache y las carnitas eran consumidos en ritos ceremoniales de iniciación para la adultez, pero los gobiernos prohíben secretamente la combinación del tepache y las carnitas, porque fortalece el sistema inmune y dejaría en quiebra a las farmacéuticas. A inicios del siglo XX se descubrió que el mezcal de pechuga puede ser utilizado como combustible para automotores, pero las destilerías han bloqueado las mezcalerías tradicionales por miedo a que las desplacen al Tonayan, cuya producción es la base financiera del Bitcoin. Pero si valen 20 varos la pachita. A lo largo de la historia, niños, niñas, mujeres, hombres y quimeras han muerto por llevar la verdad hasta tu Facebook, WhatsApp y Twitter. Pero la realidad es que detrás de miles de noticias que lees en redes sociales, están personas que no tienen puta idea de lo que dicen, o están manipulándolo todo. Así que no creas en falsos anónimos. Y remember the 15 November, si no remember, qué ojete. Esto es Scroll and Tap. Hola banda de Scroll and Tap, ¿cómo están? Scrolleros, taperos, Monse, Perla, me muevo de aquí, me muevo para allá. Sí, bien padre, todos los que estamos confinados desde meses, ya vamos a estar llegando a otro nivel de elevación budista, ¿no? O los que les gusta el apocalipsis, con todo esto de los riots en todos lados, pues han de decir, ahora sí voy a comprarme mi máscara de Mad Max y voy a salir acá. Bien mamalón, pero para esto ya nos cubrebocas, úsenlos por favor. Y pues vamos a hablar algo, ¿no? Que nos ha preocupado en estos tiempos inciertos, pues la cuestión del varo, la cuestión del trabajo, la cuestión de la salud, pues nos ha puesto a pensar en muchas cosas. Pues es que a veces ni siquiera nos damos como mucho cuenta, ¿no? En la vida diaria decimos, pues tengo aquí 20 pesos, ¿no? A ver en qué me los voy a gastar. Y entonces vamos por la vida así como desperdiciando un chorro de dinero y un chorro de cosas, ¿no? En cosas que a veces ni necesitamos. Y creo que ahorita justo en estos días de confinamiento nos estamos dando cuenta de muchas cosas que son realmente necesarias, ¿no? Para que estemos bien y que tengamos paz mental y pues por lo menos comida en la casa. Aguacate, que no falte, mira así. Una de las cosas que creemos nosotros por la generación que estamos viviendo y por las generaciones que vienen y por las que nos han pasado son que tranza con las afores. Yo recuerdo que la primera vez que me dijeron, oye, ¿tienes afore? Yo dije, no sé, no tengo idea, no lo recuerdo, pero resulta que todos al momento de que estamos cotizando en el seguro, si estamos afiliados a estamos cotizando y tenemos una afore. ¿Pero qué son las afore, Monse? Pues miren, que yo les voy a ofrecer el bonito paquete de la Afore. Son administradoras de fondos para el retiro. Básicamente es que tú tienes que ahorrar, ¿no? A lo largo de toda tu vida de trabajo y de fuertes labores en todos lados para poder tener este fondo de retiro. Existe un gran número de personas en México que se dedican al comercio informal o a actividades que no necesariamente cotizan directamente en el IMSS o en el ISSSTE, ¿no? Entonces, justamente para estas personas existen muchísimas afores. El caso concreto, por ejemplo, yo aunque soy servicios profesionales, quienes trabajan en medios de comunicación sabemos que no necesariamente nos contratan de la manera más adecuada. Está bien, gracias compañías y todos los que hacen televisión y medios. Y por lo tanto, las afores son muy buenas para comenzar a hacer estos pequeños ahorros que no necesariamente te exigen una cantidad ni mensual, ¿no? No tiene una periodicidad como tal. Y resulta algo muy curioso de todo esto, ¿no? O sea, porque pareciera que nuestros padres y nuestros abuelos, cuando accedieron a un trabajo y cuando empezaron a cotizar en el IMSS, empezamos a ver que se jubilaban a muy temprana edad y con un varo suficiente, ¿no? Para poder sobrevivir. Pero ahora resulta que a nosotros, los jóvenes, siempre nos están diciendo, oigan, es que tienen que ahorrar, piensen en su futuro. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué nos están recalcando? Porque simplemente en 1997 la ley cambió y es un parteaguas para las afores.
porque la gente que estaba cotizando en el seguro desde antes de 1997 podían pensionarse a partir de 500 semanas cotizadas. A nuestra generación deberá cotizar mínimo 1.250 semanas, es decir, 25 años, cuando a la gente de antes de 1997 solo le pedían 500 semanas. Imagínense, esto ya es el doble para empezar. Entonces, ¿qué vamos a recibir? El magnífico y precioso monto de 2.500 pesos mensuales. ¿Quién va a sobrevivir con 2.500 pesos mensuales en la actualidad? Lo que vale aquí es quizás empezar a hacer los ahorros chiquitos, que es lo que las Afores te están permitiendo, ¿no? Empezar tú mismo, dar una cantidad al año. Y a partir de eso ellos van a empezar a trabajar tu dinero, van a hacer inversiones, lo van a empezar a meter en distintos lugares para que tú en un futuro tengas rendimientos y ya te dé un poquito más de esos 2.500 pesos que te van a dar en una pensión. Ojo, este ahorro, que aproximadamente debe ser del 10% de tu salario, de todo lo que tú recibes, ¿no? Por trabajo, no es un ahorro para las vacaciones, no es un ahorro, no, es un ahorro que no se va a tocar para poder tener esa pequeña cantidad que ustedes ven, pero por lo menos tener algo para el futuro. ¿Qué es lo que ustedes tienen que revisar en una Afore? Son 3 cosas básicas. Una sería el rendimiento que te da. El rendimiento se fija anualmente, pero tú lo puedes revisar e incluso en la página del CONSAR, tú te metes a la página y puedes revisar estas tablas de qué Afore te da qué rendimiento cada año. La otra cosa que tienes que checar de tu Afore es la comisión que te cobra. A veces muchas personas dicen, bueno, yo ya estoy en una Afore. Tú puedes cambiarte de Afore de una a otra. O sea, eso también se puede, ¿no? O sea, no es como que tú ya tienes una Afore y eternamente te tienes que quedar ahí. Obviamente hay que revisar las letras chiquitas porque al final bancos y... O sea, tampoco es como que te dejen ir tan fácil, ¿no? Y por otra parte, serían los servicios que te ofrece. Eso también es muy importante. Te pueden ofrecer miles de cosas. Checa cuál es el que más te conviene, el que más te checa y ya. ¡Ajá! Las Afores también son deducibles de impuestos. El ahorro también lo puede ser. Obviamente no es todo, chequen las cantidades, pero normalmente si es el 10% del total de tus ingresos anuales, también es deducible de impuestos. Así es que eso es una buena noticia. Una buena noticia, ¿no? Para todos los que vivimos en esta generación de la precarización o que le llamamos freelance, para que suene más chido, la autoexplotación. Pero pues ahí viene otra preocupación, ¿no? Decir, puta, ¿qué pasa si me enfermo, no? Vamos a presentarles 2 casos, ¿no? Que es uno, que es seguridad para la gente que no la tiene, ¿no? Y en uno, les vamos a decir, les va a impresionar, pues es el INSABI, ¿no? Es un servicio universal al que ya todos estamos inscritos, entonces todos los que dicen que no tienen... ¡Oh! ¡Estamos impresionadas! Y lo único que tienen que tener a la mano es su credencial de lector, su CURP o acta de nacimiento. Con eso se pueden inscribir. Tú puedes llegar realmente si necesitas el servicio de salud, tanto farmacéutico de primera atención y de segunda atención. ¿Esto qué quiere decir? Si tienes un malestar leve o algo así. En el caso ahorita de la emergencia sanitaria del COVID, te pueden atender en uno de los hospitales de la Secretaría de Salud y del INSABI. Y también ya te pueden dirigir cuando tienes, por ejemplo, una operación mayor a otro hospital que sea igual de la Secretaría de Salud. Si tú quieres invertirle un poco, como decíamos, esto del ahorro, y el sistema de salud que ha sido más fuerte alrededor de del siglo pasado, podemos decir, el IMSS que nos ha dado tantas alegrías, dado tantas tristezas, pero también podemos decir, ay, pues aquí quiero que me atiendan en el IMSS y me atienden bien lento y tarda un buen y no sé qué. Ay, pues es que te atienden así, te ven bien feo y todo. Tiene carencias el sistema, ¿no? Tiene carencias el sistema de salud, eso no lo podemos negar, y sobre todo el IMSS, ¿no? Pero pues digamos que vivimos en Estados Unidos o en Japón, países de primer mundo, pero ¿qué creen? Que allá si tienes cáncer o si tienes SIDA, si no tienes un seguro, como los que son los seguros que venden acá, que te sale como 20,000, 30,000 pesos, pues ahí te quedas, chavo. Y vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? O sea, primero, ¿qué necesitas para inscribirte en este sistema? Este es el seguro de salud para la familia, lo puedes hacer online. Igual necesitas documentos básicos como CURP, INE y un comprobante de domicilio y pagar la módica cantidad depende de tu edad, ¿no? Depende el sapo la pedrada. Para los veinteañeros son 5,500 pesos y para los treintañeros como uno son 5,850 pesos, ¿no? Esto que
ahora sí que ¿qué abarca, no? Durante un año tú tienes derecho a consultas básicas, a consultas de urgencias, a operaciones mayores, partos asistidos, pero pues vamos a pasarlo a medidas que podemos comprobar nosotros más, ¿no? Que el sistema métrico decimal ha determinado como el caguamómetro, ¿no? Vamos a determinar en cuanto como unidad básica tenemos al caguamón, que vale 40 pesos un caguamón, average, no ahorita no con la inflación covidera. Entonces, ¿cuántas caguamones podremos comprar con estos 5,500 pesos que son un año inscrito en el IMSS? Son 137 caguamones. Y tú dices, pues con 137 caguamones puedo armar una buena borrachera. Pero dices, pues es alrededor de un año, chavo. O sea, son 500 pesos al mes lo que le inviertes, ¿no? La neta es muy fácil. Lo que tienes, no tienes ni que ir a la unidad médico familiar. Todo lo puedes hacer online y lo puedes hacer por tarjeta de crédito. Neta, véanlo, banda, como una inversión. O sea, yo he sido favorecido. Ahorita estoy en el freelanceo. Estoy considerando mucho esta opción porque la verdad es muy buena, pero a la vez que he estado en el IMSS, el proceso de rehabilitación que yo tuve, que pudo haber sido carísimo, pues me salió mucho vara. Y si lo comparan en caguamones, pues... Y si lo andan comparando todo en caguamones, pues a lo mejor les conviene porque la cirrosis va a venir en unos años. Por eso tampoco se pasen de caguamones. Pero también algo muy importante que nos recomiendan analistas económicos es que tengamos un fondo de ahorro para emergencias, ¿no? O sea, justo para la gente que se va a quedar sin empleo o que ya se quedó sin empleo en esta cuarentena o en este confinamiento por la COVID-19, es justo cuando necesitamos un ahorro como el que podemos llegar a tener. Por eso es importante tener nuestros cochinitos. No puedes gastar más de lo que ganas. Siempre en tu plan de gastos mensuales también tienes que tener el ahorro que ya te hemos comentado, lo de salud, que eso también es súper importante, y justamente estos pequeños ahorros para la vacación, para la fiesta, porque no se trata de que no lo hagas, se trata de que lo hagas de una manera muy controlada y que puedas, pues en algún momento decir, ¡ay, ya nos llegó la pandemia! ¡Ay, miren, sí tenemos que comer! Y hay tips bien sencillos. Hay banda que ahorra puras monedas de 10 pesos, billetes de 50, billetes de 100. Yo lo que hacía, más o menos sacaba como 2,000 varos y lo cambiaba a dólares para no podértelo gastar. Si eres de esos que se te quema el dinero en las manos, así. Así que échenle a su cochinito, no se hagan. Cierra los ojos. ¿Qué viene a tu mente cuando digo la palabra futuro? Si viste Volver al Futuro, seguro son patinetas voladoras, tubos deslizadores y robots ayudantes del hogar si eras fan de los supersónicos. Naves espaciales, creo que no es necesario puntualizar a qué saga nos referimos. Pensar en futuro es pensar en grandes avances tecnológicos que revolucionan nuestras vidas, pero en muchos casos también es pensar en catástrofe mundial. Las consecuencias del cambio climático podrían ser parte de un futuro muy próximo. A raíz de los efectos que hemos visto de la pandemia, que como sabemos, pues tienen muchos panoramas, muchas aristas. El trabajo de Greenpeace, como la gente lo sabe, pues es el medio ambiente. Lo que no podemos ignorar es que el medio ambiente está en una relación súper cercana con todos los fenómenos que vivimos. Uno de ellos es la economía, el empleo, cualquier tipo de desarrollo, incluyendo, por supuesto, el desarrollo urbano. En este caso, nosotros venimos a promover una nueva propuesta que va muy enfocada en justo una recuperación verde o sustentable, en una recuperación bajo parámetros de justicia, o sea, de equidad. Todo esto se concentró en esa nueva propuesta, en un nuevo plan, que bueno, afortunadamente se está moviendo no solo en México, sino en muchos otros países. Se está empezando a hablar mucho de este tema, se está empezando a hablar de no regresar justo a la normalidad, como ya se ha venido diciendo, una nueva normalidad, pero ahora tenemos que definir no solo el nombre de la nueva normalidad, sino cómo queremos que sea. La sustentabilidad es un magnífico medio para, sobre todo, generar nuevas fuentes de empleo, por ejemplo, para integrar a la gente bajo nuevos planes de organización social,
desde el nivel que podría ser el barrio, la colonia, el vecindario, hasta otros mucho más grandes, que involucra también la participación de tomadores de decisiones y quienes están en los gobiernos que deben representar nuestras aspiraciones, ¿no? Nosotros nos estamos concentrando en las ciudades. ¿Por qué? Pues porque si vemos cuál es el panorama que le depara a los centros urbanos en donde habitamos, pues resulta que más del 70% de la población en promedio mundial va a vivir en ciudades en los próximos años. Esto se pronostica más para entre 2030 y 2050, según la ONU, por ejemplo. Entonces, pues esto nos involucra una responsabilidad mucho mayor en delimitar cómo queremos que sean las ciudades en las que vivimos, que forzosamente se tienen que transformar hacia ser lugares más incluyentes y más amigables con el cuidado al medio ambiente, ¿no? Entre las propuestas, ciudades más compactas en las que la movilidad sea más eficiente a través del uso de la bicicleta con infraestructura segura y adecuada. Así, se disminuiría el uso del transporte público, el cual gasta más del 50% de la energía que se utiliza en las ciudades. Si hablamos del tema del cambio climático, haciendo un poco a un lado también el de la calidad del aire, nos daremos cuenta que tan solo entre el transporte y la producción de energía en México, abarcamos más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estos dos problemas se llevan la mitad del problema del cambio climático en México, al menos en nuestro país. El impulso de las energías renovables es importante, así como lo son el acceso al agua y la producción alimentaria amigable con el ambiente. También tendríamos que considerar cada vez de manera más fuerte una transición alimentaria hacia formas menos invasivas con la propia naturaleza y el medio ambiente, y sobre todo también formas de abasto alimentario que sean cercanas a los lugares en donde vivimos, a las ciudades que nosotros habitamos. ¿Por qué? Porque eso implicaría menores distancias de transporte y una vez más regresamos al tema de la contaminación por el transporte, ¿no? Las grandes iniciativas en realidad son en lugares pequeños, en donde la gente se empieza a organizar entre sí, ya sea con sus vecinos, con sus amigos, para impulsar este tipo de nuevos modelos, de ideas. Entonces, pues el llamado es informarnos, buscar todas las oportunidades de colaboración que tengamos, porque es difícil lograr cosas en lo individual, y más en un tema tan complejo como este que puede ser el cambio climático o la salud. Por ejemplo, las sugerencias de política pública, ya en cualquier ciudad, en cualquier país, pues tienen que tomarse de la manera más fuerte antes del 2030. O sea, el umbral de actuación ya lo tenemos predefinido por la propia naturaleza del problema, en donde en este caso la comunidad científica global ha alertado que después de 2030 el aumento de la temperatura ya va a ser irreversible. Entonces, pues estos 10 años prácticamente que tenemos son elementales y son clave para impulsar todas estas medidas. Entonces, de ahí que también necesitemos cada vez elevar el nivel y el tono de la voz, que solamente se puede lograr en conjunto de mucha gente, ¿no? Ahora vuelve a cerrar los ojos y dime, ¿cómo imaginas el futuro? Pues bueno, scrolleros, estamos de regreso en este programa, capítulo que lo hemos dedicado para hablar sobre lo que está sucediendo con el coronavirus y el cambio climático, que también es un tema que nos emociona muchísimo aquí. Y para la divulgación de la ciencia más acertada, tenemos a una invitadaza en esta ocasión que se llama Alejandra Ortiz Medrano. Alita, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación, Perla. Ale, cuéntanos, tras el confinamiento que hemos vivido,
y que hemos visto también una reducción de vehículos, tanto terrestres como aéreos, ¿de qué forma va a impactar esto en el cambio climático y en las emisiones de CO2? Ujú. Pues mira, lo que se ha visto es que, por ejemplo, en China, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia, Reino Unido, en países en donde se ha medido, pues el confinamiento, que la gente se esté moviendo menos, como dices, tanto por avión como por tierra, pues está reduciendo muchísimo las emisiones de ciertos gases de efecto invernadero, ¿no? Particularmente el CO2. Y como sabemos, pues esos gases impactan directamente en el aumento de la temperatura, o bueno, en el cambio climático. Se calcula que en 2020, por la pandemia, haya una reducción del 8% de lo necesario ¿no? de emisiones que llevarían a un menor efecto del cambio climático. Y eso está bien, sin embargo, no es suficiente, ¿no? O sea, lo que se necesita, según los expertos, para ver realmente, no un freno, porque ya no se puede frenar las consecuencias del cambio climático, pero sí una mitigación de los efectos que puede tener, es que esa reducción de más o menos el 8% se mantuviera hasta el 2030, es decir, 10 años más. Entonces, así el frenón que se le puso al mundo en este momento tendría que ser similar durante la próxima década. Y eso además, pues pensando que pues está horrible que se ponga un frenón de esta forma, horrible en el sentido de que hay muchísimas personas sufriendo gravemente las consecuencias económicas y sociales de los confinamientos alrededor del mundo. Entonces, más bien sería una cosa de pensar cómo se le podría hacer para tener formas de producción y de consumo que redujeran las emisiones tanto como un confinamiento de este tipo a nivel global. No, hombre, o sea, creo que estamos un poco lejos de eso, ¿no? O sea, porque... Pues sí. Muchos expertos opinan que lo que vamos a ver es un efecto contrario, es decir, que cuando se acabe esta situación del coronavirus, lo que se vea es un aumento, porque las personas que estuvieron confinadas, por ejemplo, empiezan a viajar más, empiezan a salir más. Lo que también se está viendo es que en muchos países se están relajando medidas ambientales por la misma situación de emergencia, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la prohibición de plásticos de un solo uso, y que eso tal vez se quede, ¿no? Que no nada más se quede durante el tiempo de la emergencia, sino que ya se quede permanentemente, lo cual impactaría negativamente al ambiente. Y en ese sentido, ¿no? De lo que vienes hablando, también se teme, así como tememos de un rebrote de la epidemia de COVID, ¿no? De las segundas olas, también se teme de un rebote de uso de energías que no son tan limpias, ¿no? Energías fósiles que dañan al medio ambiente. Sí, efectivamente, y además es algo que ya se vio en el 2008, durante la crisis económica del 2008, hubo un momento en el que se redujeron mucho las emisiones, es decir, no solo pasó durante la Segunda Guerra, ¿no? Pasó hace relativamente poco tiempo. Y lo que se vio después es que para reactivar la economía pasó lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, se empieza a fomentar el uso de combustibles fósiles, digo, en sus diversos usos asociados a la economía, y eso hace que aumenten las emisiones, que es uno de los escenarios que pues algunas personas piensan que podría ocurrir, porque también lo que sabemos eh, es que nuestra relación con el medio ambiente pues no es para nada la más sana, ¿no? O sea, no nada más en cuanto a las especies que les está yendo muy mal, o sea, otras especies, sino a nosotros mismos. O sea, la degradación del medio ambiente nos impacta directamente en nosotros mismos. Las consecuencias que trae el cambio climático, ¿no? Y que va a seguir trayendo si no se frena, van a ser mucho peores de las que estamos viendo coronavirus. Lo que pasa es que el coronavirus lo estamos viendo en un tiempo corto, ¿no? Acelerado, y además fue algo así como novedoso, pero en realidad de los riesgos del cambio climático pues también van a ser desastrosos si no hacemos algo. Y por ejemplo, en las especies, se habla mucho del origen de la enfermedad, ¿no? Y en esta nueva normalidad, esta forma de relacionarnos, está la venta de animales silvestres y de especies vivas, ¿no? En los mercados, que esto es algo que ha recomendado la ONU, la misma OMS, de que se regule mucho, que se vea, entonces, y que ha sido también la fuente de pues, varias enfermedades, ¿no? ¿Cómo impactaría, cómo tendríamos que reorganizar también ese tipo de cosas que afecta directamente a las especies, pero también nos afecta a nosotros, en este caso como el coronavirus que se presume que vino de un mercado de animales en Wuhan, China? Sí,
Pues mira, es un tema así súper preocupante para mí, porque es una cosa así como que cada 4 meses se descubre una nueva enfermedad, ¿no? Y el 75% de esas enfermedades vienen de animales, o sea, son zoonosis, cosas que brincan de animales silvestres a nosotros. Em, y eso pasa y pasa con más frecuencia, digamos, que antes, ¿no? Porque, bueno, una es lo que estabas mencionando, o sea, de la venta de animales salvajes en mercados, pero sobre todo yo diría que lo más preocupante es la invasión de los espacios donde viven esos animales. O sea, cada vez estamos más cerca de un montón de especies de las que no estábamos tan cerca. Más cerca tanto porque están en los mercados o porque literal estamos invadiendo sus espacios, ¿no? O sea, con lugares para vivir, para trabajar, ¿no? En el caso de la tala, cosas así. Y además también, no nada más porque necesariamente estemos así como cerca físicamente, sino que al degradar los ambientes y por lo tanto erosionar las poblaciones, es decir, que cada vez haya menos individuos de ciertas especies, si esas especies tienen algún patógeno, ¿no? Un virus, por ejemplo, el virus puede vivir como feliz en la población en una población sana de esas especies, ¿no? O incluso de varias especies, brincar entre varias especies. Si se empiezan a reducir las poblaciones, que es lo que ha pasado en muchos casos, entonces lo que sucede es que ese virus ya no vive feliz, digamos, o sea, ya no tiene como la población que tenía antes para estar brincando, y entonces es más probable que brinque hacia nosotros. A mí me llama mucho la atención y creo que parte también de lo que nos gusta de esta pandemia quizás es que vimos a muchos animales tomando estos lugares, ¿no? O sea, llegando a calles como en Australia quizás que vimos a los canguros o a los osos que salían tal vez y que estaban invadiendo las carreteras también en Estados Unidos. Y esto también es justo lo que dices, ¿no? O sea, aparte que estamos quitándoles el espacio que ellos tenían, ¿no? Estamos cada vez acercándonos más hacia esta parte de los animales y ellos como cualquier especie están tratando otra vez de recuperar su territorio. ¿Cómo tenemos también nosotros que actuar ahora para entender que el territorio que ellos habitan es también el territorio que nosotros habitamos y tener una buena relación para evitar este tipo, por ejemplo, de enfermedades, ¿no? Sí, a mí se me hacen muy chistosas todas estas, se llaman los memes que hay, ¿no? De los animales como recuperando sus espacios. Creo que también es importante mencionar que esas imágenes que vemos son muy urbanas, ¿no? O sea, son espacios en donde en realidad había pocos animales y ahorita seguramente sigue habiendo pocos, es decir, son ciudades, ¿no? La mayoría, todos los casos que yo he visto, creo. La pandemia, en términos generales, a mí no me parece que esté teniendo un beneficio con el medio ambiente, a pesar de esos memes que vemos y esas imágenes que vemos de animales en sitios donde antes no estaban. ¿Por qué? Porque un montón de los esfuerzos de conservación alrededor de todo el mundo dependen de gente que está trabajando en eso, ¿no? O sea, muchas especies que están ahorita en riesgo de extinguirse o que están, ¿no?, en categorías amenazadas, van a salir de esas categorías amenazadas porque hay personas trabajando por eso, hay personas trabajando en reservas naturales, en proyectos de turismo que apuntan a la conservación, en fin. Y todos esos proyectos están parados. O sea, aquí en México el sector forestal, por ejemplo, el cuidado de nuestros bosques depende en gran parte del turismo sostenible y también de la tala sostenible, ¿no? Es decir, de una tala controlada. Ese sector ahorita le está yendo así, pero súper mal, ¿no? O sea, no tienen recursos porque pues no están abiertos al turismo, no está viendo la tala controlada, etcétera. Y eso es un peligro de que entonces regrese tala ilegal, tala que no está controlada, es decir, que la gente que está protegiendo nuestros ecosistemas no está pudiendo hacer su trabajo. Entonces sí, o sea, como solo lo digo porque sí, no, o sea, la pandemia, la crisis no está beneficiando a nadie, ¿no? O sea, ni al medio ambiente. Aunque veamos que bajan, ¿no?, las emisiones, pues en realidad en términos generales a mí me parece que pues no hay un beneficio y que además creo que esa narrativa como el ambiente, ¿no? Nosotros nos hacemos para abajo y el ambiente, ¿no?, le va bien, es también como una narrativa que nos separa del mismo ambiente. No es que estemos los humanos contra el ambiente y el ambiente contra los humanos y si los humanos perdemos el ambiente gana. Esa narrativa es la que nos ha traído a la crisis ambiental. O sea, vernos como separados del medio ambiente, luchando con que sea una lucha, no humanos contra todo lo demás,
es en parte lo que ha traído pues que estemos como estemos. Pues bueno, Ale, muchísimas gracias por estos minutos de entrevista y pues para platicar sobre este tema que pareciera que estamos teniendo un alivio, pero no lo estamos teniendo en torno al cambio climático y a la naturaleza y todo lo que estamos viviendo aquí en el mundo. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Vale, muchas gracias, Ale, gracias por todo. Muy interesante todas las reflexiones. Gracias. Bye. Chao. Las demandas, protestas y organización social también caben en un hashtag. El ciberactivismo se ha convertido en una nueva expresión global que congrega a los ciudadanos y presiona a los que toman decisiones. ¿Qué tanto sirve firmar una petición online? Avaaz, una plataforma que junta firmas en Internet para apoyar a diversas causas, logró organizar y movilizar a más de 1,5 millones de personas a nivel mundial en 2015, para presionar a los líderes del mundo reunidos en París. El resultado, un acuerdo que pretende desplazar a los combustibles fósiles de los modelos de producción para combatir los estragos del cambio climático. La movilización de internautas le dio un respiro al planeta. Las Tesis, un colectivo feminista de Chile, nunca pensó que su performance de protesta se convertiría en un himno viral feminista. Un violador en tu camino fue interpretado frente a la comisaría de Carabineros en Valparaíso, y el video sería reproducido miles de veces a nivel mundial, llevando a la ejecución del performance en diferentes partes del orbe, exigiendo de forma multitudinaria el fin de los feminicidios y la violencia contra la mujer. El poder de los fans de la música pop de Corea une al fandom no tan solo para posicionar hashtags en coreano, también lucha contra el racismo. En el marco de las protestas contra la brutalidad policíaca que sufrió el afroamericano George Floyd, la policía de Dallas activó una aplicación para denunciar a los manifestantes por medio de fotos y videos. La app fue cuestionada por la ciudadanía, ya que criminalizaba la protesta, ante lo cual los K-popers realizaron una acción concertada para bloquear la aplicación, saturándola con videos y fotos de sus idols coreanos, ante lo cual la policía de Texas dio de baja la app. Así, el K-pop salva el día una vez más. Ya regresamos, scrolleros. ¿Ustedes cómo se han revelado ante la humanidad y ante la sociedad, ante sus papás? ¿Cuál ha sido su momento más álgido de rebeldía? Deberían de ponerse a pensar, en cómo han ayudado a la sociedad en estos días. Creo que siempre es bueno entrar como en este tipo de movimientos, ¿no? O sea, manifestarte, ya sea en la calle, ya sea en internet, que es como lo que la gente ha recurrido en estos días, ya lo vimos, pero también creo que hay que tener mucho cuidado porque como lo hemos visto, la policía no nos cuida, entonces no hay que ser doble cara tampoco con lo que estamos viviendo lo que se vivió en Estados Unidos y ahora lo que se vivió también en la última semana en México, entonces hay que ser conscientes de que en realidad vivimos un problema muy grave de racismo, vivimos un grave muy problema de autoridad, entonces solo hay que ser conscientes, sí hay que manifestarnos y apoyar a nuestro país y sobre todo a nuestro México y a nuestros compañeros. Pues bueno, llegó la sección tan esperada de todos, las taperas. Bueno, les traemos unas taperas rapiditas express, ¿no? Y ahora vámonos al YouTube, ¿no? Que nos ha regalado tantas alegrías en estos tiempos. Y primero, pues para toda la banda que anda muy ansiosa, que ya el confinamiento, que ya no sabe qué hacer, dense un respiro, vayan a los jardines Zen de Japón y les voy a recomendar este bonito canal que se llama Anafilm Production, ¿no? La verdad es un recorrido por todo Japón, ¿no? Los jardines más bonitos, los templos más bonitos, con unas tomas y una producción excelente, una música que no es castrosa, que ni es de esas de motivación de acá, de Bárbara Regil, ni que estás así en el zen y todo ese... No, o sea, la verdad está muy bien armados, tomas con dron, y va recorriendo el lugar. Eso es algo muy padre porque es como una vista de primera persona, entonces parece que estás ahí en el templo paseando, va recorriendo estos templos y pues la verdad te aliviana, ¿no? Te das 5 minutitos, 10 minutitos y vas viendo, vas recorriendo estos jardines y está bueno. Y pues pues también si no quieres llegar a la iluminación y al Satori a través del budismo y todas estas cosas, pues tenemos una opción
Más para la bandera, si te quieres reír a lo estúpido, hay un canal que se llama Coco Crack. Entonces, él te hace la chamba que tú no quieres hacer ni en Facebook, ni en Twitter, ni en YouTube, ni nada. Todos los videos virales estúpidos mexicanos, para que tenga el sello nacional mexica, pues los puedes ver y cualquier estupidez, así desde cómo agarran a un perrito y se pone a dar vueltas así, bailando como si fuera un toro de rodeo, toda esta desmadre. Pero también puedes ver pues, videos de que le avientan la chancla, todo lo que pasa. La verdad es puro humor mexicano, involuntario, voluntario. Para eso sirven los celulares, para reflejar nuestro bonito México mágico musical. Y la verdad te vas a reír mucho. Bueno, y si lo que ustedes quieren es verse súper intelectuales, que ya sacaron acá la pregunta bien chida con la familia o con los amigos preguntándoles, ¿y tú sabes por qué te mareas cuando vas leyendo en un coche? Quizás estas preguntas que alguna vez te has hecho que son y que tienen una respuesta científica, las vas a poder encontrar en este libro, el libro de las investigaciones medianamente serias de Alejandra Ortiz Medrano, con quien platicamos hace ratito. Y pues en este libro son 50 preguntas que ella recolectó a través de Facebook, Twitter, todas sus redes sociales que la gente le hacía. Entonces, a partir de eso hizo una recolección de cuáles eran las preguntas más frecuentes. Entonces, ella da una explicación científica. Preguntas como, ¿qué es la pelusa que se acumula en el ombligo? ¿Son mejores los perros o los gatos? Por si quieren decidir qué animal tener en su casa. Así es que, si quieren una respuesta científica, Alejandra Ortiz Medrano lo hace en este libro que pueden conseguir en la librería favorita de ustedes y que está editado por Planeta, el libro de las investigaciones medianamente serias de Alejandra Ortiz Medrano. Yo tengo muchas preguntas estúpidas, ¿le puedo llamar? No, eso ya es mejor con un terapeuta, Monse. Yo estuve viendo casi todas las recomendaciones que tengo creo que me las hace mi mamá. Entre mi mamá y Biznero manejan mi vida. ¿Qué está pasando? Una de las recomendaciones que yo les traigo es un canal también de YouTube de una chica que es japonesa. Es autora de algunos libros, ¿no? Que me parece que en algún momento fueron muy famosos. Se llama Mari Kondo. Y tiene un canal que está súper chido. Si ustedes son medio adictos así como a ordenar las cosas, ¿no? Que todo se vea bien y que además sea totalmente funcional y todas esas cosas. Ella tiene muchos tips, incluso aunque tengan un relajo en su casa, creo que también es una buena opción para que puedan, pues sí, organizarlo todo de manera de que solamente se queden con las cosas que ustedes necesitan. Otra cosa que estaba viendo es que en la página del MUAC, del Museo Arte, ¿cómo carajos es? Museo Universitario Arte Contemporáneo, y descubrí que en la sección de publicaciones, como todos sabemos, cada que hacen ellos una exposición, sacan una publicación respecto a esta, ¿no? Y las pueden descargar, son totalmente gratuitas la descarga de cada una de ellas, entonces métanse y vienen todas, así todas son gratuitas y está increíble, así que chéquenlo. Y pues nada, ya terminamos. Gracias por llegar hasta acá. Conéctense, déjenos comentarios, cosas, lo que quieran. Suscríbanse, déjenos comentarios, sus likes siempre son buenos. Y también, si nos comparten, pues nosotros lo vamos a agradecer, ¿verdad? Les mandamos abrazos grandes, besitos de caguamón. Namaste. Depende.